Itzil Pérez, Janet Ivonne. Aquellos compañeros que no expongan tendrán 0 en esta parte de la evaluación. No hay justificación para no exponer, puesto que esto se trató desde hace aproximadamente un mes, sin mes que más, al inicio del curso. Entonces, de alguna manera, por mucho que no hayamos tenido internet, etc., estábamos conscientes de que había que hacer este compromiso, ¿no? Era parte de la presentación. Recuerden que esta presentación vale el 20% de su calificación final, es decir, 2 puntos. Bueno, son 9:04. Les pido que esperemos un minuto, apenas van 32. Vamos a ser conscientes de la situación, aunque debieron ya estar sabiendo que hoy es una dinámica diferente, ¿verdad? No hay que agregarse al final. Entonces, vamos a esperar un minuto. Bueno, ya son 9:05. Entonces, el primer equipo, si puede subir la presentación, por favor, chicos, se los agradecería. Tenemos 34 compañeros. Con decirles que el viernes que no tuvimos clase, a la media, a los 3/4 de hora, todavía estaban ingresando algunos al curso. Imagínense. O sea, eso quiere decir que nada más toman 10 minutos de clase para pasar lista y se ausentan. Yo no quiero saber cómo van a estar sus calificaciones, porque aunque no pase lista, no están aprovechando nada, ¿sí? Entonces, a la hora del examen, pues no sé qué vayan a hacer, si piensan que van a copiar. Pero bueno, otra cosa les iba a comentar. Bueno, al final lo comento. Lo que quiero decirles es que vayan tomando nota de lo más importante. Ya sabemos qué es lo más importante, como ha sido en las 3 unidades anteriores. ¿Cuáles son los bloques de construcción? ¿Cuáles son los enlaces que distinguen a los péptidos y proteínas? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se clasifican sus propiedades de cada uno de este grupo, no? Eso es lo más importante, lo más general, pero sí fundamental. Bueno, entonces el primer equipo no comparten pantalla, son 9:06. Muy bien. Qué bonita pantalla, me gusta. Si la pueden amplificar, pues si ustedes nacieron con la tecnología. Yo creo que su mamá los llevaba en el vientre y ya estaba con el celular. Perfecto. Muy bien. Les voy a dejar el micrófono. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1. Venimos a exponer el primer tema de aminoácidos, proteínas y enzimas. Los siguientes integrantes del equipo se pueden lograr ver en la pantalla. Para no perder más tiempo, vamos a empezar con la exposición. Bueno, el primer tema que vamos a tratar es sobre aminoácidos. ¿Podrían cambiar la presentación, por favor? Bueno, como su nombre lo indica, los aminoácidos son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino que es de nitrógeno, hidrógeno, en uno de los extremos de la molécula y un grupo de ácido carboxílico en el otro extremo. Los aminoácidos son las unidades que forman a las proteínas, sin embargo, tanto estos como sus derivados participan en funciones celulares tan diversas como la transmisión nerviosa y la biosíntesis. Aunque los seres vivos sintetizan para distintos propósitos diversos, sin duda lo más importante de los aminoácidos es que forman las proteínas
La siguiente, por favor. La estructura de los aminoácidos es la que se presenta en la pantalla, donde podemos ver el grupo de los carboxilos y el grupo amino. La siguiente, por favor. Otro punto importante son los estereoisómeros, que no son isómeros estructurales, sino tienen diferente arreglo de sus átomos en el espacio. Los isómeros son compuestos diferentes, pero tienen la misma fórmula molecular. Se pueden subdividir en enantiómeros y diastereómeros. Los enantiómeros son estereoisómeros, que son imágenes especulares entre sí, y los diastereoisómeros son estereoisómeros, que son imágenes espectaculares. En el caso de ejemplos son diastereoisómeros. La siguiente. Aquí podemos ver la clasificación de los aminoácidos, que se clasifican de acuerdo a diferentes consideraciones. En primero tenemos a los alfáticos, que son los encargados porque constituyen la base de proteínas del músculo esquelético humano. También modulan el metabolismo de la glucosa y contribuyen al mantenimiento de la correcta función del cerebro. El siguiente son los aromáticos, que se usan como componente para hacer proteínas. La siguiente, por favor. El siguiente que se puede presenciar son los aminoácidos básicos, que tienen una carga positiva debido a la disolución del grupo amino. Son los encargados de reparar tejidos corporales y también pueden ser una fuente muscular. El siguiente son los aminoácidos ácidos, que son los encargados igual de producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo. Ayudan al cuerpo también a descomponer los alimentos, a crecer y reparar tejidos corporales. El siguiente que se puede ver son las amidas, que son sólidas a temperatura ambiente y sus puntos de ebullición son elevados. Se encuentran en sustancias como en los aminoácidos, en las proteínas, en el ADN y el ARN. Otra clasificación es el del azufrado, que hay dos aminoácidos en esta clasificación, cuyas cadenas laterales poseen átomos de azufre, son la cisteína, que posee un grupo sulhídrilo, y además la metionina, que posee un enlace tioéster. Un aporte que nos da esta clasificación es que es esencial para el buen mantenimiento de la piel, el mantenimiento del cabello, así como los ligamentos y los tendones. Otro grupo es el de hidroxilados, que es el que hace los aminoácidos mucho más hidrofílicos y reactivos. Y por último está el cíclico, que se clasifica en polares y no posee ningún grupo polar en R polares, si tiene algún grupo polar en R. Siguiente, por favor. Bueno, entrando al metabolismo de los aminoácidos, tenemos la síntesis, que es cuando se desarrolla un ritmo variable dependiendo de las necesidades que existen en una célula respecto a cada aminoácido particular. La mayor parte de los aminoácidos no necesitan esencialmente la síntesis. Muchas sustancias iniciales son metabolitos intermediarios del ciclo del ácido cítrico, de las glucosas o de la rupa de las pentosas fosfato. La síntesis de los aminoácidos se desarrolla a un ritmo variable
dependiendo de las necesidades que existan en cada célula respecto al aminoácido particular. Las rutas metabólicas son muy variables en el caso de los mamíferos. Bueno, este es un ejemplo que donde existen vías anabólicas para unos 11 aminoácidos, denominados no esenciales. La mayor parte de los aminoácidos no esenciales se sintetizan a través de vías metabólicas muy simples, con una secuencia de unas pocas reacciones. Siguiente. La otra, por favor. Otro punto importante del metabolismo de los aminoácidos es la degradación. Y la degradación de los aminoácidos se puede dividir en 3 etapas, que es la transaminación y desaminación oxidativa, que se encarga, bueno, es donde los aminoácidos reaccionan con el acetoglutarato y se obtiene como productos del acetosídico y el glutamato. Este último será el sustrato de la reacción de la desaminación oxidativa. El siguiente es la síntesis de urea o ciclo de la urea, que es necesaria esta fase porque un aceptor de agua externo. De esta manera el oxígeno desplaza al grupo amonio formando un doble enlace con el carbono 2 y los hidrógenos formarán al nitrógeno, el ion amonio de nitrógeno. Este amonio es muy tóxico y por eso antes de ser liberado de la mitocondria será reconvertido por el ciclo de la urea en la urea, un compuesto mucho menos tóxico. Y el siguiente es la degradación del esqueleto carbonado a oxoácido. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la aplicación de los aminoácidos en la agronomía, como sabemos, los aminoácidos son conocidos como la unidad estructural básica de las proteínas y en cuanto a su función en las plantas, los ayudan a una buena nutrición vegetal, ya que los aminoácidos son sintetizados en las plantas por procesos de aminación y transaminación. Estos procesos dependen de la disponibilidad de materia prima necesaria, como lo son el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, agua y enzimas. En cuanto a la aplicación foliar de aminoácidos, es una aplicación directa de la materia prima básica para una formación de proteínas en un tiempo más corto y, por lo tanto, le ahorra energía a la planta. Además de que son fácil de absorber debido a que la planta los reconoce como sustancias del metabolismo celular. En cuanto al estrés hídrico, los aminoácidos ayudan a contrarrestar los efectos causados por el estrés, ya que disminuyen la tasa de fotosíntesis de los metabolitos y degradación de las proteínas y la susceptibilidad a enfermedades. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los péptidos, son la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos y su principal función es proteger a la planta de los patógenos, ya que forman una barrera en la pared citoplasmática y permiten mayor resistencia a la invasión de los mismos. También permite el aumento de producción de algunos cultivos, ya que ayudan a la fijación de nitrógeno. Y bueno, la fijación de nitrógeno hace referencia a que la planta tenga un buen desarrollo de hojas y mantenga un color verde. Los péptidos también, cuando son mezclados con sulfato de cobre, reducen la contaminación en las tierras de nuestros cultivos, lo que ayudan a un mejor desarrollo de las plantas. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. Me toca exponer el tema de proteínas. Como sabemos, las proteínas principalmente participan prácticamente en todos los aspectos metabólicos, ya que en la mayoría
de las enzimas, moléculas que aceleran los miles de reacciones químicas que tienen lugar en un origen orgánico. Son proteínas. Las proteínas son componentes estructurales principalmente de tejidos y células, por lo cual el crecimiento, la reparación, el mantenimiento del organismo dependen de estas. También existen otras proteínas que algunas de ellas pueden transportar sustancias. Las proteínas están formadas por compuestos cuaternarios, que son los que todos conocemos, el CHOM, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También existen proteínas que en su estructura pueden presentar el potasio y el sodio. Cabe mencionar que las proteínas deben contener los 4 elementos mencionados anteriormente. En el punto de las plantas cultivadas, una fuente de proteína vegetal recientemente ha empezado a ser objeto de estudio. Las plantas se pueden ampliar en el consumo humano. En muchos países desarrollados, esta fuente ha sido fuente de proteínas. Según las especies, las proteínas pueden presentar del 25 al 50% de semillas. Siguiente, por favor. Niveles de estructuración. Las proteínas son moléculas grandes o macromoléculas compuestas de aminoácidos entre sí mediante las péptidos. Y los 4 niveles de estructuración de las proteínas es la estructura primaria, secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternaria. Siguiente, por favor. Bueno, niveles de estructuración. La primaria viene determinada de la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, los números de aminoácidos presentes en el orden están enlazados. Y la estructura secundaria es el enrollamiento y plegamiento de lo regular de los polipéptidos producidos por los enlaces de hidrógeno. Existen 2 estructuras secundarias, el hélice alfa y la hoja de lámina plagada beta. Ambos diseños contienen enlaces de hidrógenos espaciados regularmente. Cada hidrógeno se forma entre un oxígeno, un grupo carboxilo y un aminoácido, y también un hidrógeno. Siguiente, por favor. La estructura terciaria se refiere a la conformación de dimensiones completa de los polipéptidos. Mayormente de la estructura terciaria son globulares y fibrosas. Muchas proteínas con una estructura terciaria globular poseen tanto regiones helicoidales como de hojas plegadas. La estructura cuaternaria es la estructura de una proteína se refiere al ensamble de 2 o más cadenas polipéptidas o subunidades separadas que une por medio. Ay, se me olvidó esa parte. Bueno, siguiente, por favor.
Como ven en esta imagen, es una clara, bueno, es uno de los niveles de organización de las proteínas, de lo que estaba hablando de las estructuraciones de la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Por si gustan tomar alguna captura o no sé. Siguiente, por favor. La clasificación de proteínas de acuerdo a su función. Existen existen las principales proteínas, las cuales se pueden clasificar de diferentes maneras, ya sea por su variedad de funciones, tamaño, peso, etc. Hoy hablaremos de algunas, como son las proteínas simples y de las conjugadas. Las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando el grupo hidrófobos hacia adentro de las proteínas y un grupo de hidrófilos hacia afuera. Las conjugadas están formadas por fracciones de proteínas como un grupo no proteineico y dominados de un grupo prosteico. Existen varios tipos, como los que mencionamos, están como los otros puntos, como la lipoproteína, nucleoproteína. Siguiente, por favor. Existen, como estábamos hablando, las variedades celulares. Hoy hablaremos algunas de las relaciones de la estructura y función que hay en las proteínas. Hablaremos de la proteína estructural que fortalece y protege las células y tejidos. Dentro de un grupo destaca el colágeno de la piel y la otra proteína es la tineína, que forma parte de los cilios y flagelos, que en diversos organismos son unicelulares. Principalmente se encuentran en los cabellos, en las uñas, en los cuernos, en las plumas, en las pezuñas. También también tocaré un poco lo de las proteínas de transporte, que su nombre, como lo indica, son transportadoras de sustancias específicas, por ejemplo, el hemoglobina, que es una proteína contenida en el anterior glóbulo rojo. También una de los principales es la proteína de almacenamiento o de reserva. Almacena nutrientes especialmente abundantes en los óvulos y semillas. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. A mí me toca exponer el tema de enzimas, que es prácticamente la tercera unidad. Pues para empezar, pues en una enzima, como se ha mencionado anteriormente, se encuentra clasificada dentro de las proteínas en el grupo de las catalizadoras. Estas proteínas, pues estas enzimas, como son proteínas, su unidad básica pues son los aminoácidos, así como todas las proteínas que se sintetizan en las células. Estas enzimas son sintetizadas por las células que actúan como catalizadores biológicos, esto es, que aceleran las reacciones que se llevan en las reacciones metabólicas que se llevan a cabo en los organismos. Estas enzimas son proteínas
están formadas por células y son simples de una manera muy general, se clasifican en simples y complejas. No todas las proteínas son enzimas, es algo muy importante que tenemos que aclarar, en su gran mayoría sí lo son. Un punto muy importante aquí es que estas enzimas se especifican con un sustrato. No pueden capturar otro sustrato al que no sea específicamente para el sustrato que está hecha, que está fabricada. También acelera el ritmo de una reacción química, así como también no sufre una modificación alguna la enzima durante la aceleración de esa reacción. En el caso de las enzimas, prácticamente como se muestra en la imagen de la izquierda, lo que se va a caracterizar aquí es que la función como catalizador es la enzima que va a acelerar la reacción de una sustancia, que en este caso se denomina sustrato. Posterior a ello, una vez que se une, la enzima se une al sustrato y lo va a modificar. Y por último, la enzima va a liberar el producto y la enzima no va a recibir ninguna modificación alguna, simplemente va a ayudar a acelerar. En este caso, de manera general, se clasifican en simples y complejas. Cuando son simples, no necesitan ningún factor adicional para su acción. Esto es que nada más la enzima va a actuar y sobre el sustrato y lo va a modificar, lo va a acelerar para convertir en un producto. O complejas, que necesitan cofactores adicionales. Un cofactor adicional, o denominado también coenzima. Estos prácticamente van a apoyar a la enzima para que permita hacer la aceleración. En este caso, a la enzima se le denomina apoenzima más la coenzima y da una aloenzima. Posterior a ello, en la importancia de las enzimas en los procesos fisiológicos de las plantas, como ya se ha mencionado, en todos los metabolitos, en todas las vías metabólicas que están en los organismos, en este caso las plantas, procesos fisiológicos como la nutrición, el desarrollo vegetal de la planta, están regularmente catalizados por una enzima. Por ejemplo, un proceso metabólico importante que es la fotosíntesis, en donde va a actuar la ribulosa 1,5-bifosfato de manera carboxilasa o oxigenasa, que es comúnmente denominada rubisco. Esta enzima en sí tiene la función de fijar carbono y también fijar oxígeno. Y este es un claro ejemplo de lo que es una enzima y la importancia que tiene en la fotosíntesis. Así también tenemos lo que es que si en este caso no existieran estas enzimas, las reacciones en los seres vivos serían muy lentas, sí se llevarían a cabo, pero serían muy lentas. Y pues la demanda de lo que son las sustancias, de productos que se derivan de lo que es una reacción con una enzima, pues son muy demandantes en el organismo por medio de las células. Entonces, pues ocasionaría la muerte del vegetal o la muerte de nosotros, que también los seres humanos tenemos este tipo de enzimas en nuestro cuerpo. La finalidad de las enzimas prácticamente es la velocidad de la reacción en los procesos fisiológicos. Promueven y controlan numerosas reacciones. Por ejemplo, las peptidasas son un grupo de enzimas que son vegetales. Estas peptidasas prácticamente son capaces de activar los mecanismos defensivos. Dentro de los mecanismos defensivos se incrementa lo que es la activación de las enzimas, tales como por ejemplo la fenilalanina amonio liasa, conocida como PAL, que es una clave para la síntesis de metabolitos defensivos muy importantes, en donde se destaca por ejemplo las fitoalexinas, que prácticamente constituyen compuestos que son altamente tóxicos para el patógeno, o parásitos o herbívoros, y que regularmente se encuentran estas enzimas en la parte de la vacuola de la pared celular. Otro ejemplo muy importante es en el caso de la fotosíntesis, el producto más abundante, como ustedes conocen, pues es la sacarosa, que para su procesación, para obtener glucosa y fructosa, se necesitan al menos 9 enzimas. Pues nada más es importante mencionarlo. Ahora bien, durante el proceso de lo que es la reacción mediante la enzima y lo que es un sustrato, ocurrirá la energía de activación, que es la cantidad de energía necesaria para poder hacer esa reacción. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esa pequeña parte de energía, va a entrar lo que es la enzima y el sustrato en un estado de transición. Prácticamente reside en la enzima la energía. La enzima va a reducir esa energía que tiene el sustrato y pues, posteriormente convertirlo en productos, como se muestra en una imagen de una reacción no catalizada que tiene mucha energía y se va a llevar durante más tiempo y a una menor velocidad, y una reacción catalizada que es bajo una enzima. Prácticamente va a ayudar a reducir la energía y posterior a ello convertir de una manera más veloz el producto. El equilibrio dinámico prácticamente cuando utilizamos una enzima, al cambiar la velocidad, esta enzima no nada más va a alterar lo que es, va a disminuir la energía, pero no va
alterar el equilibrio químico de lo que es la sustancia, es decir, los catalizadores no van a afectar por igual a la reacción de manera directa o indirecta. Y en la imagen de la parte izquierda obtenemos nosotros lo que es prácticamente la función de la enzima, lo que es un sustrato, lo que es un sitio activo, que vamos a hablar más adelante. Ahora bien, lo que es un sitio activo y la especificidad del sustrato. El sitio activo prácticamente es una zona en donde la enzima va a actuar, se une en el sustrato, y ahí es donde se va a llevar a cabo lo que es donde se van a romper los enlaces que están formando a los productos, al sustrato, perdón, y para que produzca lo que es la reacción. En este caso, como ya se había mencionado, las enzimas prácticamente están compuestas por aminoácidos. En este caso son 3 tipos de aminoácidos, que son contacto, auxiliares y de estructura. Los aminoácidos de contacto prácticamente van a participar en la fijación del sustrato a la enzima. Por ejemplo, en la imagen del lado derecho de la parte de abajo encuentran lo que es el inciso A, B, C, D. Esos son los aminoácidos de fijación que se van a hacer durante la aceleración de la reacción en el lugar que se llama centro activo de la enzima. Posterior a ello tenemos los aminoácidos auxiliares. Estos aminoácidos van a tener la función de transformar el sustrato en producto. ¿Cómo lo van a hacer? Rompiendo los enlaces que tienen los productos, prácticamente así. Y por último tenemos los aminoácidos que sirven de estructura. Estos aminoácidos de estructura simplemente van a estar ahí para darle soporte, para darle esa sujetación, esa forma al sustrato, ¿no? Entonces quede muy claro pues que en la aceleración de una reacción química van a actuar enzimas, va a estar presente un sustrato, va a haber aminoácidos que van a ser de fijación, van a ser de estructura y van a ser auxiliares, que van a tener la función prácticamente de acelerar la reacción. Y en la última imagen podemos ver lo que es prácticamente lo que les he estado mencionando, lo del sustrato, sitio activo, el producto, un complejo enzima-sustrato, un complejo enzima-producto. Y pues en conclusión de este apartado, pues prácticamente es que la enzima pues no se va a modificar, simplemente va a acelerar la reacción de sustrato a un producto. Si pasas a la siguiente, por favor. Ok, ahora vamos con lo que es la clasificación de enzimas, el cual estas se clasifican en base a la reacción específica que catalizan, asimismo con la terminación asa, que como se va a ir observando ahorita como las vaya mencionando. Como primera tenemos a las oxidorreductasa, que catalizan a las reacciones de átomo-óxido-reducción, o sea, la transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Un ejemplo de ellas son las enzimas deshidrogenasas. Como segundo, tenemos a las transferas, que estimulan la transferencia de grupos químicos entre moléculas. Y a diferencia de las hidrolasas, las transferas, digamos que no forman parte del metabolismo catabólico, sino del anabólico, que consiste en gastar energía para sintetizar a partir de moléculas simples y moléculas más complejas. Bueno, en este sentido, las rutas anabólicas, como por ejemplo el ciclo de Krebs, disponen de muchas transferas distintas. Como tercero, tenemos a las hidrolasas, que son un grupo más numeroso con aproximadamente 200 enzimas, las cuales tienen la capacidad de introducir una molécula de agua en el sustrato determinado y provocar su hidrólisis. Un ejemplo de ello sería la lactosa. La siguiente, por favor. Bien, seguimos con las ligasas. Estas enzimas hacen la catálisis de reacciones específicas digamos que de unión de los sustratos mediante la hidrólisis. Simultáneamente, los nucleóides de trisfosatos, tales como el ATP o el GTP, por ejemplo, las enzimas de piruvato carboxilasa. Como siguiente tenemos a las liasas, que estas son enzimas que catalizan la ruptura o la soldadura entre carbono-carbono, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. Un ejemplo de ello sería el acetato descarboxilasa. Y como último, que con ellas serían 6, serían las isomerasas, que catalizan la interconvención de isómeros. Es decir, digamos que estas convierten una molécula en su variante geométrica tridimensional. La siguiente, por favor. Bueno, para seguir con este tema, vamos a ver lo que es la cinética enzimática, el cual estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Digamos que estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especificación de la enzima. Pero bueno,
para estudiar la cinética enzimática se mide el efecto de la concentración inicial del sustrato sobre la velocidad inicial de la reacción. Bueno, así se va manteniendo la cantidad de enzimas constantes. Para entender algo mejor podemos observar la gráfica, la cual si representamos la velocidad inicial frente al sustrato, obtenemos una gráfica, como ya mencioné la figura. Cuando el sustrato es pequeña, vamos a ver que la velocidad inicial es directamente proporcional a la constante del sustrato y por la reacción es el primer orden. Bueno, a alas del sustrato, el enzima se encuentra saturada por el sustrato y la velocidad en este caso ya no va a depender del sustrato. En sí, en este punto la reacción del orden 0 y la velocidad sería lo máximo. Siguiente, por favor. Bueno, para entender aún mejor este subtema, nos vamos a ir con la ecuación de Michaelis-Menten. Esta ecuación dice que nos permite conocer, digamos que la velocidad a la que se formará un producto o una concentración de enzima determinada. Bueno, entonces esta ecuación nos dice que la velocidad de una reacción, es decir, la velocidad inicial, es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración inicial del sustrato entre una constante Km más la concentración del sustrato. Esa fórmula la podemos ver. Bueno, en donde Vmax es la velocidad máxima de la reacción y Km es la concentración del sustrato, la cual la reacción alcanza, digamos que a la mitad su velocidad máxima. Y si graficamos esta función en el eje de las X, como se puede observar en la gráfica, vamos a representar la concentración del sustrato y en el eje de las Y vamos a representar lo que es la velocidad. Bueno, se puede ver a medida que la concentración del sustrato es más grande, la velocidad de la reacción incrementa, pero esta va a llegar a un punto en que no va a importar que le agreguemos más y más sustrato, la velocidad no va a subir más para el parámetro Vmax, representada en este límite de velocidad, y la gráfica la vamos a ubicar, bueno, para ver este límite, como la síntona horizontal que se puede ver ahí en Vmax. Bueno, esta es en función a la Km. También podemos ubicar en la gráfica, primero tenemos que encontrar el valor correspondiente a la mitad de la velocidad máxima y para continuación ver qué concentración de sustrato es necesaria para llegar a este punto. Bueno, como dato importante, es importante mencionar que la Km es un parámetro importante, pues en ocasiones es un indicador de la afinidad de una enzima por el sustrato, el cual esta es útil para comparar las actividades de diferentes. Bueno, otro dato importante que hay que tener en cuenta es que algunas enzimas como la catalasa parecen no mostrar saturación por el sustrato y también la Km no es un valor fijo. Esta vamos a variar con la estructura del sustrato, con el pH y con la temperatura. La siguiente, por favor. Bueno, la actividad enzimática. Posteriormente, para entender de dónde viene esto, digamos que esto se surge a través del Sistema Internacional de Unidades, la cual definió la unidad de actividad enzimática como la cantidad de enzima que convierte un mol de sustrato en un producto por segundo. Esta unidad recibe el nombre de catal. Ahí podemos ver que un mol es igual a 10 elevado a los 6 micromoles y un minuto es igual a 60 segundos. Por lo tanto, un catal equivale a 60 por 10 elevado a la 6 unidad de la actividad enzimática, como un catal que digamos que es una unidad grande, las cuales pueden utilizar unidades menores como es el microcatal y el nanocatal. Esta actividad específica, vamos a ver que es el número de unidades de enzima por miligramo de proteína o por mililitro de disolución. Entre estas, los tipos de mediciones se van a encontrar el método colorimétrico, que puede estar en forma continua y en forma discontinua, y asimismo el método de lectura de la luz ultravioleta, que esta va a depender de la reacción mediante la oxidación de reducción, mediante la correspondencia entre la densidad óptica y los moles, digamos. O sea, esto va a depender según sea el caso. Se puede calcular la actividad enzimática dividiendo los moles de la coenzima entre el tiempo transcurrido en segundos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, los factores que influyen en la actividad enzimática, vamos a mencionar que estos
se describe qué tan rápido está catalizada la reacción que convierte en sustrato en producto. Esta actividad depende de gran medida de las condiciones de las reacciones, que son la concentración del sustrato, que esta es a medida que aumenta la concentración del sustrato, aumenta también la actividad enzimática. El pH de la reacción enzimática. Las enzimas, es importante mencionar que tienen un pH óptimo, la cual la afinidad de la enzima por el sustrato es máxima, y este pH alcanza valor de la actividad enzimática. Así también vamos a ver lo que es el exceso de acidez y basicidad del medio, que puede provocar una desnaturalización de la enzima, y el perfil de la pH, que es la actividad enzimática, es variado. Y la siguiente es la temperatura, que la actividad enzimática, digamos que va a ir incrementando a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, al superar la temperatura óptima, la actividad enzimática tiende a disminuir a medida que se incrementa la temperatura de la reacción. Y por último, la concentración iónica de la reacción, que en general las enzimas tienen una actividad óptima, es decir, una gama de concentración comprendida entre 0 y 500 moles. Sin embargo, para concentraciones mayores, las actividades enzimáticas tienden a disminuir. Y como dato último, debemos mencionar que las enzimas en general son proteínas, con la excepción de las ribosas, que son moléculas de ARN con enzima enzimática. Ahí concluye ya, Yulicen. No, profesora, no queda una diapositiva. Bueno, la aplicación de las enzimas en la agricultura, como ya se vio anteriormente, las enzimas son grandes proteínas que se encargan de acelerar reacciones químicas dentro de la planta, además de que también sintetizan, inactivan y descomponen constantemente el suelo. Y bueno, dicho esto, el acelerar la velocidad de reacción, hace que la planta consuma menos energía, la cual se puede aprovechar en otras funciones vitales de la planta. Además de que también la actividad enzimática en el suelo es responsable de formar moléculas orgánicas que contribuyen a la estabilidad del ecosistema del suelo e intervienen en los ciclos de los elementos, como es el nitrógeno, que anteriormente se mencionó que ayuda al crecimiento del tallo y al color de la planta, del fósforo y también del carbono. Bueno, compañeros, esto sería todo. Ojalá les haya servido algo o hayan comprendido el tema. Ahí están las referencias y estamos sujetos a dudas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo 1. Son 9:47. Estamos en tiempo justo para que proyecte el equipo 2. Entonces, al equipo 1 le pido que baje ya la bajó la presentación, equipo 2 la suba. Les quiero decir que en relación al tiempo tan limitado, yo creo que vamos a tener que pasar las preguntas para la siguiente clase, porque hay, yo creo, muchas dudas. Equipo 2, sube por favor su presentación para que tengan los 40 minutos justos para exponer. Equipo 2, no hay expresión. Sí, profesora, en un momento. Ah, perfecto, bien. Marta Cristina, tus preguntas ya dijimos para después, por favor. Yo también tengo muchas, yo creo que todos también tenemos. Si no, nos atrasamos. Gracias. ¿Ya está viendo, profa? Ya, muy bien. Gracias, Emanuel.
Buenos días, compañeros. Pues nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentarles el tema de proteínas, aminoácidos y enzimas. Los integrantes del equipo, como verán, están en la primera diapositiva y pues vamos a continuar. Las proteínas son polímeros de aminoácidos que participan en el crecimiento y desarrollo de tejidos vegetales. Tratándose de plantas cultivadas, los agricultores procuran que estas etapas ocurran de una manera eficiente para incrementar los rendimientos. Sin embargo, cuando se trata de las malezas, las cuales reducen los rendimientos en los cultivos, se hace necesario inhibir dichas etapas de crecimiento y desarrollo. En cualquiera de estas dos situaciones, las proteínas juegan un papel fundamental. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entre otros procesos, las proteínas están involucradas en el crecimiento de los tejidos de los vegetales, en el desarrollo de tejidos de vegetales, en el transporte a través de las membranas, en la estructura celular, en la generación de energía y en el transporte de electrones. Siguiente, por favor. Bueno, la proteína ahora sí que, bueno, tiene dos funciones que son, bueno, se clasifican en dos, que son estructurales y de actividad biológica. En las estructurales, por ejemplo, está, ahora sí le da la estructura a la célula, ya que, estas van a estar, por ejemplo, en las paredes de la membrana y se unen a muchas proteínas para, ahora sí, formar la membrana. Y de actividad biológica son como las enzimas y los anticuerpos. Por ejemplo, las enzimas son como cuando comemos y ellas nos ayudan a degradar los alimentos. Y los anticuerpos, pues, son las que nos protegen o protegen también a la célula de cualquier enfermedad o virus. Ya, siguiente, por favor. A pesar de su importancia comparada con los animales, las plantas tienen niveles relativamente bajos de proteínas. Esto es debido a que los carbohidratos estructurales, la celulosa, componen la mayor parte de la estructura de las plantas. Para entender mejor como el crecimiento y desarrollo de las plantas, como que es necesario conocer más la proteína. Generalmente así son como representadas, podemos ver en la foto, así son representadas las proteínas. Primeramente es necesario saber que las proteínas están formadas por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. La estructura molecular de los aminoácidos, siguiente por favor, es representada así. A diferencia de los animales, las plantas no obtienen los aminoácidos requeridos consumiendo otros organismos. Por lo tanto, todos los aminoácidos deben de ser sintetizados por la propia planta. Bueno, aquí están, no, todavía atrás, por favor. Aquí están las estructuras de la proteína. La primera, ahora sí que es una secuencia lineal. Puede ser, por ejemplo, como está lisina, glicina, leucina, valina, alanina. La estructura secundaria, esta se dispone como una cadena espacial, ya que aquí va a haber interacciones entre aminoácidos. Y la terciaria es una disposición, tridimensional, donde van a interaccionar ahora sí que cargas positivas y negativas que se van a atraer o se van a repeler. Y la última, que es la cuaternaria, en esta va a ser la unión de varias cadenas.
Los aminoácidos. Pues los aminoácidos, como sabemos, son compuestos esenciales comunes a todos los seres vivos, desde los microbios hasta los humanos. Y cabe aclarar que todos los cuerpos vivos contienen los mismos 20 tipos de aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades básicas para formar las proteínas. Es como aquí se muestra el ejemplo de la casa. En las casas se puede utilizar el mismo material, sin embargo, como sabemos, se pueden construir diferentes casas de formas, tamaños o así, y es lo mismo con las proteínas. Con estos 20 aminoácidos, como dice en la diapositiva, se pueden construir más de 100,000 tipos de proteínas. Y también, como su nombre los dice, los aminoácidos son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino y un grupo de ácido carboxílico. Bien, como verán, aquí les mencionaba que los aminoácidos son la conformación de un grupo amino y un grupo carboxilo. En la diapositiva se presenta del color, subrayado de color rosita, el grupo amino, el grupo carboxilo y el radical. La siguiente, aquí les represento la estructura de un aminoácido, pero podemos encontrarlos en dos distintas presentaciones, por así decirlo. Hay veces que en algunas imágenes o libros lo representan de forma no iónica, como se presenta en la imagen de la izquierda, que si se dan cuenta, a diferencia de la forma esquiteriónica, es que en el grupo amino hay un hidrógeno de más, pero ese hidrógeno se toma del grupo carboxilo. Esto dando lugar a que el aminoácido sea un ion con carga positiva y negativa. Los aminoácidos presentan un centro quiral. También quería agregar que, como ven aquí en la presentación, se puso los AA. Los aminoácidos también normalmente son abreviados de esta manera y, como les decía, presentan un centro quiral. Esto nos lo comentaba la profesora en unas clases anteriores. Un centro quiral es porque los 4 grupos de los sustituyentes son diferentes y estos pueden formar ordenamientos que son imágenes no superponibles, es decir, que es como un tipo reflejo, bueno, aquí que lo ven en la presentación, y estos desvían la luz. Cuando la desvían hacia la izquierda, científicamente se les conoce como levógiro, y cuando lo desvían la luz hacia la derecha es dextrógiro. Aquí en esta diapositiva les presentamos a los 20 aminoácidos con su estructura desarrollada, los cuales aquí adelante vamos a mencionar su clasificación. Su clasificación de los aminoácidos según según su grupo R, que es el resto de la cadena, es por grupos apolares alifáticos, polares sin carga, cargados positivamente, cargados negativamente y aromáticos, los cuales los veremos a continuación más detalladamente. Los apolares alifáticos. Estos son los apolares es porque en este grupo de aminoácidos su cadena lateral no tiene carga, y es alifático porque en su caso la cadena lateral carece de enlaces dobles conjugados. Con los polares sin carga, estos grupos, sus grupos R contienen grupos funcionales polares neutros que pueden establecer enlaces de hidrógeno con el agua. Siguiente, por favor. Los cargados positivamente. Estos son los aminoácidos en los que los grupos R poseen carga positiva neta a pH 7. Todos estos poseen 6 carbonos, 6 átomos de carbono. Siguiente. Los aminoácidos cargados negativamente. Los dos miembros de esta clase, que son los ácidos aspartico y glutámico,
cada uno de los cuales posee un segundo grupo carboxilo que se halla completamente ionizado y por tanto cargado negativamente de un pH 6 y 7. En los aromáticos, pues como su nombre lo dice, son los aminoácidos que contienen un anillo aromático, que sería la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. Estos, además de ser componentes de proteínas, pues se usan para producir hormonas y varias aminas. Los aminoácidos, según su requerimiento, se pueden dividir en dos, en esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales podemos ver que serían la leucina, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptófano, treonina y valina. Y en los no esenciales podemos ver la tirosina, ácido aspartico, alanina, taurina, aspargina, glicina, cisteína, prolina, serina, ornitina y glutamina. En las funciones fisiológicas, como sería la glicina, serina, aspartina, podemos ver que sus funciones serían la fotosíntesis, fijación de CO2, son precursores de porfirinas que constituyentes de la clorofila. De los aminoácidos de aspartina, fenilalanina, triptófano, metionina, hidroxiprolina, hidroxilalanina, son precursores de hormonas, síntesis de auxinas, crecimiento de la pared celular, precursores del etileno, que es la hormona de la maduración. Del aminoácido de la prolina, podemos ver que su función fisiológica es el aumento de los solutos en la savia, efecto antiestrés hídrico u osmótico. De la cisteína, sería la desintoxicación por metales pesados, herbicidas, precursor del acetil-CoA. Del aminoácido la serina, sería la movilización de proteínas de reserva. Y de la metionina, podemos decir que su función fisiológica sería la asimilación de azufre. Algo importante que destacar, que otra de las características de los aminoácidos, esto es que estos se unen mediante enlace peptídico para formar las proteínas. Aquí tenemos la definición de qué es un enlace peptídico, el cual nos dice que es una unión covalente entre el ácido carboxílico y un grupo amino. En la diapositiva se presenta, le voy a pedir a mi compañero que se lo señale, espero y puedan ver. En la diapositiva, si se dan cuenta, el grupo amino es ese del que está del lado de rosa y el grupo carboxilo es el de lado de la izquierda. Estos, al unirse, el hidrógeno que está en el grupo amino pasa a formar parte con el OH del grupo carboxilo, dando resultado como una molécula de agua y aparte de formar el péptido. Siguiente. Los péptidos, estos se pueden clasificar o nombrar cuando se unen unos cuantos aminoácidos, que sería de menos de 10 aminoácidos. El producto se denomina oligopéptidos y se usan las nominaciones de dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, etcétera. Cuando la cantidad de aminoácidos es más de 10, se llama polipéptido. Y cuando son más de 100 aminoácidos, se trata de una proteína. La aplicación. Bueno, ahora les voy a hablar de la aplicación en la agronomía. La aplicación de los aminoácidos en la agronomía
Son utilizados en etapas críticas del desarrollo del cultivo, así como en situaciones de estrés abiótico. El beneficio de la aplicación de los aminoácidos en los cultivos es significativo ahorro de energía en la producción de estos. Este ahorro de energía se ve reflejado en vigor en la planta y la mejora de la tolerancia ante situaciones de estrés, reduciendo significativamente el daño en el rendimiento y la calidad del cultivo causado por la situación de estrés. Además del ahorro de energía, la aplicación de aminoácidos libres acelera la respuesta tolerante de los cultivos al estrés abiótico, reduciendo las pérdidas en el rendimiento que el estrés causa en estos. Las aplicaciones de los aminoácidos al cultivo tienen respuestas visibles rápidamente. Cultivos más vigorosos con una respuesta mejorada ante condiciones climáticas adversas. Esta imagen es la representación primaria de una estructura de una proteína. El siguiente tema son los enzimas. Para empezar, es un catalizador. Es una proteína. Anaí, no escuchamos. Sube tu volumen, por favor. No se escucha tu voz. ¿Ya me escucha bien? Correcto, ya está muy bien, gracias. Bueno, los enzimas es un catalizador biológico. Es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula puede tener miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicos para cada reacción química particular. La siguiente, por favor. La importancia de los enzimas en los procesos fisiológicos de las plantas. Sus principales funciones son que degradan azúcares, sintetizan grasas y aminoácidos, copian fielmente la información genética. Todas las reacciones químicas del metabolismo celular se realizan gracias a la acción de catalizadores o enzimas. La sustancia sobre la que actúa una enzima se denomina sustrato y son capaces de aumentar la velocidad de las reacciones químicas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, la energía de activación y estado de transición. Aquí, como podemos ver, voy a describir este pequeño esquema. Y esto representa la cantidad de energía libre necesaria para alcanzar el estado de transición. Para que esta reacción suceda, las moléculas del sustrato deben aumentar su entropía. Para alcanzar el estado de transición que reside en la cima de la energía que separa el sustrato del producto. Y como aquí podemos ver, el sustrato se accede al sitio activo de la enzima, después cambia su forma y finalmente los productos salen del sitio activo. La siguiente, por favor. En esta gráfica se puede observar lo que es el estado de transición y es la cima de la energía que separa el sustrato del producto. Aquí en la gráfica de color rojo se puede ver que es donde es la cima, el punto más alto, que sería el estado de transición. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una ecuación que representa el equilibrio químico de las enzimas, que sería el punto en el cual la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Los reactivos forman productos con la misma frecuencia que los productos forman reactivos, y eso sería prácticamente el equilibrio químico. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí igual tenemos dos imágenes, donde primero se realiza la del lado izquierdo y después la del lado derecho. Y esto es, bueno, voy a describir lo que es. Para catalizar una reacción, una enzima se pega a una o más moléculas de reactivo. Estas moléculas son los sustratos de la enzima. En algunas reacciones un sustrato se rompe en varios productos. En otras, dos sustratos se unen para crear una molécula más grande o para intercambiar partes. De hecho, para cualquier reacción biológica existe una enzima para acelerarla. Y la parte de la enzima donde se une el sustrato se llama el sitio activo, ya que ahí es donde sucede la acción catalítica. La siguiente, por favor. Y en la clasificación de las enzimas nos encontramos con 6. La primera es la oxidorreductasas, y la reacción en la que participa, como su nombre lo indica, es en la oxidorreducción. Y un ejemplo sería la transformación de etanol en acetaldehído durante la glucólisis y la fermentación alcohólica. Este es un ejemplo pues muy común. La segunda clasificación son las transferasas, y es la transferencia de un grupo de átomos de una molécula a otra. Y un ejemplo sería la transformación de creatina en creatina fosfato durante los procesos de contracción muscular. La tercera clasificación son las hidrolasas, y estas reacciones que implican ruptura por adición de agua. Un ejemplo podría ser la liberación de glucosa desde el glucógeno en hígado y músculos. La cuarta serían las liasas. Implica una ruptura por métodos fuera de hidrólisis o oxidación. Y un ejemplo sería la liberación de histamina por descomposición de histidina. La quinta serían las isomerasas, y esta se da en las reacciones de isomeración o unión de múltiples unidades. Y un ejemplo sería la formación de almidón a partir de unidades de glucosa. Y por último, la sexta serían las ligasas, que aquí es cuando se forman los productos que resultan de la unión de moléculas diferentes. Y un ejemplo sería la activación de aminoácidos y su unión al ARN. La siguiente, por favor. Continuamos con las enzimas. Para entender de una mejor manera esos procesos, debemos de entender que las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en las células. También debemos de entender que cada enzima especifica una reacción catalítica. Esta especificidad está determinada por el centro activo de la enzima. Es donde ocurre la reacción química. Y también debemos de tener en cuenta que muchas enzimas necesitan de cofactores para poder cumplir su función. La siguiente, por favor. ¿Cómo actúan las enzimas? En una reacción catalizada por una enzima, primero, la sustancia sobre la que actúa la enzima, el sustrato. En el sustrato se une a una región concreta de la enzima. Eso ocurre en el centro activo. Es un sitio donde se unen el sustrato con la enzima para al final formar los productos. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver más claro
lo que se dijo anteriormente. Se observa el sustrato color verde con la enzima color rojo. El sitio activo es donde se va a unir la enzima con el sustrato para después formar el complejo enzima-sustrato. Después de ese proceso se puede observar que se forman los productos y se obtiene la enzima sin alterar. Continuamos con el tema de cinética enzimática. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Este estudio nos proporciona información más directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima. La velocidad de una reacción catalizada por una enzima puede medirse fácilmente y en muchos casos no es necesario purificar o aislar el enzima. La medida se realiza siempre en las condiciones óptimas de pH, temperatura, presencia de cofactores, entre otros. Se utilizan concentraciones saturadas de sustrato. Siguiente, por favor. Para entender de una mejor manera, debemos de tener claro qué es un catalizador. Un catalizador es una molécula inorgánica u orgánica que incrementa notablemente la velocidad de las reacciones químicas sin ser modificada o consumida en la reacción. Las reacciones catalizadas se usan normalmente para acelerar la velocidad a la que se produce un proceso químico. En otras palabras, la acción del catalizador es proporcionar una vía alternativa de menor energía, o sea que cuando ocurra la reacción química se use la menor energía posible. Siguiente, por favor. Continuamos con el modelo cinético de Michels-Menten. Los estudios sistemáticos del efecto de la concentración iniciaron a finales del siglo XIX y fue hasta 1882 cuando se introdujo el concepto de enzima-sustrato. En 1913, Leonard Michels y Maud Menten desarrollaron la teoría donde propusieron una ecuación que explica el comportamiento de la cinética de las enzimas. Y ellos lo propusieron en 2 etapas. Para explicar la relación observada entre la velocidad inicial y la concentración inicial del sustrato, Michels y Menten propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en 2 etapas. En la primera se forma el complejo enzima-sustrato y en la segunda el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto. Como se puede observar en la ecuación, la E nos representa la enzima, más la S, que es el sustrato. La K1, K2 nos representan, son constantes cinéticas individuales, o también lo podemos llamar como constantes microscópicas de velocidad. ES nos representa enzima-sustrato. La E nos representa el enzima, más la P, el producto que se obtiene. La segunda etapa nos dice que el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto.
Ahí se representa en la ecuación, la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por el sustrato más la constante de Michaelis más el sustrato. Continuamos con la actividad enzimática. Se define como la cantidad de enzima que cataliza la conservación de 1 micromol de sustrato en 1 minuto. Pero recientemente el Sistema Internacional de Unidades la ha definido como la cantidad de enzima que transforma 1 mol de sustrato por segundo. Esta unidad se llama catal o cat. Como 1 mol son 106 micromoles y 1 minuto son 60 segundos, resulta que un catal equivale a 60 por 106 unidades. Esta unidad es muy grande, de forma que se utiliza frecuentemente los submúltiplos como microcatal o el nanocatal. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar que una unidad, la unidad internacional, bueno, podemos observar que un micromol de producto formado sobre 1 minuto y 1 mol de producto formado sobre 1 segundo, fue lo que expliqué anteriormente. Siguiente. Los factores que afectan la actividad enzimática. La actividad enzimática puede verse afectada por diversos factores, como temperatura, pH, concentración de enzimas, concentración del sustrato. Comencemos con la temperatura. Al aumentar la temperatura, generalmente se acelera la reacción, y al bajar la temperatura, la hace más lenta. Las temperaturas extremadamente altas pueden causar que una enzima pierda su forma y que deje de trabajar. El pH, como sabemos, cada enzima tiene un pH óptimo y al cambiar su rango la hace más lenta. Los valores de pH extremos pueden causar que la enzima deje de trabajar de igual forma. En la concentración de la enzima, al aumentar dicha concentración, se acelera la reacción. Pero esto tiene que ocurrir siempre que disponga de un sustrato al cual unirse. Una vez que todo el sustrato esté unido o adherido, la reacción deja de acelerarse, puesto que no hay algo a las enzimas adicionales que pueda unirse. Dentro de la concentración del sustrato, al aumentar la concentración, también se aumenta la velocidad. Una vez que todas las enzimas están unidas, cualquier aumento del sustrato no tendrá efecto, ya que las enzimas disponibles estarán saturadas, trabajando a su máxima capacidad. Inhibidor enzimático. Es una molécula que se une a una enzima y disminuye su actividad. Existen 3 tipos de inhibidores. Se clasifican en la base al efecto producido por la variación de la concentración del sustrato de la enzima o el inhibidor.
La inhibición competitiva. Cuando dos o más sustratos no se pueden unir al mismo tiempo al centro activo de la enzima. Por lo tanto, se molestarán entre ellos y competirán para unirse al centro activo. La inhibición mixta. En este caso, el inhibidor se puede unir a la enzima al mismo tiempo que el sustrato. Sin embargo, la unión del inhibidor afecta a la unión del sustrato, o viceversa. Este tipo de inhibición se puede reducir, pero no superar al aumentar las concentraciones del sustrato. Inhibición no competitiva. Se produce sencillamente porque el inhibidor se une con la enzima de forma que no afecta a la configuración del centro activo, por lo que se pueden unir sin problemas con el sustrato, pero afecta de forma significativa su actividad. Como resultado, el grado de la inhibición depende solamente de la concentración del inhibidor. Siguiente, por favor. Las aplicaciones de las enzimas en la agronomía. Las enzimas juegan un papel vital en la agricultura y en el ciclo de nutrientes. En particular, sintetizan, acumulan, inactivan, descomponen constantemente al suelo. Eso le ayuda a las plantas de forma de nutrientes. La formación de moléculas orgánicas produce tales como el fósforo, el carbono, para que éstas sean aprovechadas por las plantas. En otros temas, reemplazar productos químicos en los campos. En estos casos se han propuesto fertilizantes por medio de enzimas para que los cultivos sean más orgánicos y se eviten contaminaciones a los suelos. A manera ya muy general, para terminar, compañeros, pues como se presentó en la exposición, pues los aminoácidos son moléculas que se unen en cadena para formar proteínas. Hay 20 tipos de aminoácidos y estos es como si tuviéramos un collar de perlas de distintos colores, ya que pues donde cada perla es un aminoácido y juntos forman un collar, que en este caso sería la proteína. Estas cadenas son las que llamamos polipéptidos y por lo tanto las proteínas están hechas de cadenas polipeptídicas, pero lo que realmente es interesante de los aminoácidos es que cuando se unen entre ellos y forman cadenas, estas se repliegan y dan una forma concreta a la proteína resultante. Ya sea dependiendo de la forma, la proteína podrá desempeñar una función u otra dentro de la célula. Y en cuestión de las enzimas, como acabaron de explicar mis compañeros, es un catalizador biológico que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. Las enzimas tienen una enorme variedad de funciones dentro de las células y pues enumerarlas pues sí sería un poco tardado, ya que participan en muchas cosas, las principales en el reconocimiento y transmisión de señales del exterior y del interior de la célula. Así que para la identidad y el estado fisiológico de un ser vivo, estará determinado por la colección de enzimas que estén funcionando con precisión y velocidad en un momento dado dentro de las células. Y las referencias. Si las pueden presentar. Estas fueron nuestras referencias consultadas y pues sería todo por nuestra parte, profesora. Esperemos si nos hayan entendido y les estaremos proporcionando nuestras diapositivas, compañeros, por si quieren elaborar algún apunte. Gracias.
Bueno, chicos, son 10:29, ya no da tiempo para comentarios. Nos vemos el jueves para la primera práctica, la práctica 1, y el viernes continuamos con la presentación del tercer equipo y analizaremos la presentación de cada uno en cuanto a contenido, la calidad de exposición, la calidad de su material. Muchas gracias, son 10:29 para que descansen un minuto, por favor, y puedan entrar a la siguiente clase. Muchas gracias, cuídense y nos vemos el jueves. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Adiós.